nuestra lección para esta mañana, para la exhortación, el mensaje, es la necesidad de predicar siempre lo que nuestro Señor Jesucristo mandó en la Gran Comisión: ir y predicar el Evangelio. Es lo que debemos de predicar cada vez que nos reunimos, cada vez que tengamos la oportunidad para poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, escribiendo en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículos 12 y 13, él después de haber escrito acerca del crecimiento espiritual, él les dice a la iglesia ahí en el exilio: yo no os dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y nosotros sabemos cuál es la gran comisión. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo mandó esto: predicar el Evangelio. ¿Por qué? Por el amor que Dios tiene para con el hombre. Sin embargo, los problemas que ha habido siempre a través del pueblo de Israel, a través del pueblo escogido de Dios, en este caso ya la iglesia, sabemos y en muchas ocasiones hemos escuchado de diferentes hermanos que el Antiguo Testamento está lleno de muchas enseñanzas materiales, físicas, hechos que se pueden mirar o que se pudieron mirar, y que todo eso señala algo espiritual para el Nuevo Testamento, empezando con el pueblo escogido por Dios. Israel no fue el primer pueblo que Dios creó, sino que fue un pueblo insignificante, ¿verdad? Que se inicia con el llamamiento de Abraham, cuando Dios le dice que salga de Ur de los Caldeos, allá en Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y en nuestros tiempos, Dios nos habla por medio del Hijo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos está diciendo es Dios por medio de su Hijo? Que regresemos, que vayamos a Él. Recuerden que Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo, y porque así mismo hizo el universo. Entonces, encontramos que Dios nos está llamando, el Señor nos está llamando. Y cuando Dios escogió su pueblo, ya después de varias generaciones, después del llamamiento de Abraham, en la tercera generación viene Jacob, y luego vienen los 12 hijos de él, que van a ser los epónimos de las tribus que formarían el pueblo de Israel. Y luego este incipiente pueblo entra en Egipto, y allí está por más de 400 años, y allí se desarrolla y crece. Y sin embargo, allí fueron esclavizados, y luego Dios los sacó con poder por medio de Moisés de las garras del faraón. Y a partir de allí, cuando llegan al monte Sinaí, Dios dice en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: yo te he escogido a ti, no porque haya sido el mejor de los pueblos, sino porque por mi misericordia para contigo. Bueno, eso está señalando en las cosas espirituales el llamamiento que Dios hace para que vengamos a Cristo.
y formar el verdadero pueblo espiritual de Dios, que es la iglesia, que es el reino de Dios. Es el reino que el Señor Jesucristo en su ministerio menciona, y unos meses atrás, 6 meses atrás, ¿verdad? Juan, el que bautizaba, también lo anunciaba: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, Él está llamando al hombre: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿qué es lo que pasa? No quiere, el hombre no quiere venir al Señor. Y eso mismo sucedía en el Antiguo Testamento, ya con el pueblo escogido, por Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 6 y versículo 16, dice: así dijo Jehová. No, el profeta no está diciendo así digo yo, o así dice nuestro rey, o dicen los ancianos, o dicen los sacerdotes. No, dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, caminad por él. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. ¿Quién es el que dijo no andaremos? El pueblo que Dios había escogido como pueblo suyo, allá en Éxodo capítulo 19. No andaremos. Y anduvieron en sus propios caminos. Y cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, cuando nació allá en Belén de aquella mujer virgen llamada María, y luego creció y se hizo adulto, y empezó su ministerio siendo como de 30 años, dice el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 13, versículo 20. Jesús mismo, siendo como de 30 años, inició su ministerio. Y por 3 años y medio promedio, tuvo su ministerio. Empezó a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego de todos los que empezaron a seguirle, dice Lucas capítulo 6, versículo 10, que la noche anterior él se había ido al monte a orar, y luego en la mañana, de entre todos los discípulos que estaban enfrente de él, escogió 12 y les llamó apóstoles. Y con esos 12 hombres, el Señor estaba preparando todo el plan, todo el designio de Dios para salvar al hombre del pecado. De tal manera que cuando se estableció el reino, o el Señor edificó su iglesia allí en Jerusalén, en aquel domingo después de la Pascua en la que él había muerto, aquel Pentecostés, muchos vinieron, como 3,000 vinieron a él. Y ¿qué se les predicó? Se les predicó el Evangelio. Pero antes de eso, en su ministerio, casi ya para terminar sus enseñanzas entre el pueblo de Israel, él llevó a sus apóstoles a un lugar retirado, y solamente estaban ellos
con el Señor. Y esta narración la encontramos en Mateo capítulo 16, y versículos de 16 hasta el versículo 18. Y él les pregunta a sus apóstoles: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, pues dicen unos que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otro dice por ahí, dicen que tú eres Elías, y otros por ahí dicen que tú eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes decís que son? Y se adelantó el apóstol Pedro a los demás y le dicen a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí lo que podemos mirar es una gran verdad. El hombre necesita aceptar la divinidad de Jesús. Necesita confesar que Jesús es el Cristo. Y si vamos al Antiguo Testamento, allí encontramos que todo el Antiguo Testamento está señalando o está haciendo los preparativos para que el mundo aceptara a Cristo. Para que el mundo aceptara a Cristo. Y vamos a mirar la historia del pueblo de Israel. Ellos estaban siempre esperando el Mesías. Es decir, el hombre que traería la gran bendición de aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese es todo el propósito. Desde Génesis se empieza a vislumbrar Cristo. Y todo el designio de Dios que se desarrolla a través del Antiguo Testamento es para señalar para cuando viniera el Cristo. Bueno, Cristo vino a este mundo. Cristo vino a este mundo y tuvo su ministerio. Fue odiado por las autoridades y por muchos israelitas, muchos judíos. Fue aprehendido, fue juzgado, fue condenado, fue crucificado. Murió en aquella cruz del Calvario, fue bajado de esa cruz y fue sepultado en una tumba. Y al tercer día resucitó. No se quedó allí. El poder de Dios resucitó al Señor, que es el creador de la vida. Y murió para que nosotros tengamos vida. Y cuando él está allí en la tumba, y que resucita y que aparece a los discípulos por 40 días y les da las últimas instrucciones y les dice que Él se va a ir y vendrá el Consolador y les hará recordar las cosas que Él les ha enseñado, y les dirá otras cosas que aún no estaban preparados para recibirlas. Y sucede así. Se establece la iglesia en Pentecostés, o se inicia el reino de los cielos en la tierra, y empiezan a predicar el evangelio allí en Jerusalén, y se llena toda Jerusalén del evangelio, y muchos vienen y se convierten, vienen al Señor, se bautizan, obedecen al evangelio, se bautizan, son añadidos por el Espíritu Santo, por el Señor, a la iglesia, al cuerpo que es la iglesia.
De tal manera que esto trajo también el odio de Sanedrín y aprenden, hacen prisioneros a Juan y a Pedro, ¿verdad? Y son puestos en la cárcel y otros días van a ser juzgados y luego les preguntan, díganos por qué han llenado todo Jerusalén de estas enseñanzas. Y les mandan que ya no prediquen acerca de Jesucristo. Y el apóstol Pedro, ¿verdad? Una persona que ha transformado el Evangelio, la ha hecho valiente, ya no niega al Señor. Dice, no podemos dejar de decir todo aquello de los cuales nosotros somos testigos y lo que hemos visto y oído. Y además, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, ¿qué es lo que sucede a partir de todos esos años del inicio de la iglesia o de esos tiempos del inicio de la iglesia, del establecimiento del reino? Bueno, el hombre, los cristianos, los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio. Empezaron allí en Jerusalén y luego viene la persecución y se van a distintas partes del mundo, ¿verdad? Cumpliéndose lo que el Señor les había dicho a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero no quieren aceptar a Jesucristo. No quieren aceptar a Jesucristo. Pocas, en comparación con los habitantes del mundo de aquel tiempo, obedecían el Evangelio. Pocos, pero bueno, muchos, en comparación como antes, no lo obedecían. Y el apóstol Pedro había dicho a las autoridades también en Hechos capítulo 4 versículo 12: no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos. Entonces miramos, regresando al Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está haciendo el plan divino de Dios, preparando para que viniera el Cristo. Luego, en el primer siglo ya de la era cristiana, se han escrito prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento. Allá a finales de los 90, algunos pensadores, algunos sabios de la iglesia anuncian que se escribieron los últimos libros de la Biblia, en especial las cartas de Juan, el apóstol, y también el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Pero cuando miramos el Evangelio de Juan, o miramos cualquier libro del Nuevo Testamento y cualquier libro del Antiguo Testamento, siempre hay un propósito en ellos. Y en el propósito que hay en el Evangelio de Juan es para que el mundo aceptara a Cristo. El Señor había hecho muchas señales, muchos milagros. Y leemos allá en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 30 y 31, y el apóstol Juan dice acerca de las señales y de los milagros: hizo el Señor Jesús en presencia de sus discípulos o en presencia de los apóstoles muchas otras señales que no están escritas en este libro, en este Evangelio de Juan. Dice, pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Entonces, el título ya lo mencioné al principio de esta lección: lo que hay que predicar siempre, el Evangelio. El Evangelio. ¿Pero qué vamos a predicar del Evangelio?
Bueno, ya sabemos que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. De acuerdo con como el apóstol Pablo lo menciona cuando escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Más o menos hasta ahí, pero podemos seguir más adelante. Pero en esos 4 versículos él les menciona, ¿verdad? Así, acerca del Evangelio que él les predicó, dice, porque yo les prediqué lo que así mismo recibí, que el Señor Jesús, la noche, perdón, estoy leyendo otra cosa. Déjenme buscar la cita y dice en el versículo 1, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahí nos dice lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, ¿verdad? Lo que significa que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Estaba yo mencionando otro versículo. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hace unos momentos participamos de la mesa del Señor. Participamos del pan con el cual recordamos el cuerpo de Jesucristo que murió en lugar nuestro. Participamos del jugo de la vid, con el cual recordamos la sangre derramada por Él en aquella cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos. Él fue sepultado, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo es el mismo poder que actúa en nosotros cuando obedecemos el Evangelio. Cuando confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, habiendo aceptado ese mensaje, nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados, somos sepultados en las aguas del bautismo y surgimos a nueva vida. Recibimos el don, primeramente el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Ese mismo poder es lo que hace en nosotros. Y es algo tan simple y sencillo que el hombre tiene que aceptar, que no lo acepta. Como que quisieran hacer una proeza grande para que Dios les perdonara. Y hoy miramos todo eso. Hace unas semanas, ¿verdad? En México, ¿verdad? En la ciudad de México, no sé si en otras ciudades o no, ¿verdad? De otros países, pero yo fui testigo cuando menos un par de veces cuando vivía allí en la capital. Los miles y miles y miles de peregrinos que vienen de muchos pueblos a pie y cruzan, empiezan a caminar desde donde salieron, ¿verdad? Pero el inicio de las peregrinaciones en la Ciudad de México empieza en una calzada. Hay un lugar donde dos calzadas se unen a una calle más famosa en la Ciudad de México que se llama Paseo de la Reforma, y es la calzada de los Misterios y la calzada de Guadalupe. Y salen por la calzada de Guadalupe, entran por la calzada de Guadalupe y salen por la calzada de los Misterios cuando regresan. Es bastante, no sé, 3, 4 kilómetros, no sé cuántos sean realmente, pero es bastante distancia. Mucha gente va hincado, van con las rodillas sangrantes. Otros llevan
no sé cómo se llama, no sé si son pencas o son nopales, ¿verdad? Pero es una hojota, ¿verdad?, que tiene sus espinas, ¿verdad? Y la traen agarrada con algún mecate, ¿verdad? Y van caminando y aquella se va moviendo, ¿verdad?, en cada paso y va rasgando la sangre, ¿verdad? Es una especie de, pues es un sacrificio, ¿verdad? Y sienten dolor, ¿verdad? Pero eso lo hacen con el propósito de agradar a lo que ellos le llaman la Virgen de Guadalupe, y pues es la creencia de ellos y ellos hacen eso. Pero Dios no pide que hagamos sacrificios en los que tengamos que inmolarnos, que tengamos que castigarnos. Él pide algo muy, muy sencillo. Acepta a Jesucristo. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Él paga nuestras culpas. Tenemos que aceptarlo a Él. Ya mencioné Hechos 4:2. El apóstol Pedro les dice a las autoridades: no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre. Llámese como le llamen, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y mucha gente tiene sus ideas con respecto de seres que probablemente se hayan distinguido por su vida que llevaron. Pero eso no ayuda para que el hombre se salve. Por eso hay que predicar a Cristo. Por eso hay que decir: así dice el Señor, buscadme mientras puedo ser hallado. Por eso el profeta le dice al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel creía en Dios. Hoy toda la gente lo que hacen estas cosas, ¿verdad? ¿Creen en Dios? Sí creen. Yo no digo que no crean en Dios. El pueblo de Israel creía en Dios, pero tenía sus ídolos. Mencionan la reina del cielo y todas las cosas del cielo. Ellos les quemaban incienso y les hacían oraciones y sacrificios, y seguían creyendo en Jehová Dios. Y el profeta les dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellas. Y esto es lo que la Escritura nos dice. Vengamos a Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en el cual Él pueda ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios, del castigo eterno. Nosotros estábamos muertos, es decir, muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios por siempre, mientras no obedeciéramos el Evangelio. Pero gracias a Dios que alguien nos habló de la palabra del Evangelio. Alguien nos habló de la iglesia que Él estableció allá en Jerusalén en el año 33, aquel domingo, el día primero de la semana, allí en la ciudad de Jerusalén. Está en Hechos 2, todo el capítulo 2. Allí viene el establecimiento de la iglesia, del reino. Y los apóstoles hablaban de las maravillas de Dios. Y luego el apóstol Pedro predica el primer evangelio, el primer sermón. Y habla del evangelio. Habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Y esto es lo que hoy el hombre debe volver a eso.
Así dice Dios. Oigamos el Evangelio, obedezcan el Evangelio. No nos salva una vida honesta, honrada, siendo íntegros en nuestro diario vivir, siendo buenos padres, buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos hermanos. No nos salva eso. No nos salva ser religiosos. No nos salva hacer buenas obras. No nos salva hacer oraciones, rezos. No nos salva nada de eso. Y la Biblia nos lo dice. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, hay un hombre, y era un soldado romano, un centurión, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía oración, que hacía buenas obras, pero no era salvo. Dios les manda a unos mensajeros, unos ángeles, y le dicen a este hombre llamado Cornelio: manda siervos tuyos a la ciudad de Jope y manda traer a un Simón, en este caso es Simón Pedro. Dice, él te dirá lo que te conviene que tú hagas. Y así lo hizo. Así lo hizo. Mandó un soldado y 2 siervos. Y fueron, hallaron a Simón Pedro y le dicen lo que había pasado, y él conviene en ir. Y conviene en ir porque él había tenido una visión en donde en esa visión un lienzo bajaba del cielo y una voz que le decía Pedro, y había aparecían muchos cuadrúpedos, muchos animales, y diciéndole a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro respondiendo: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Él se guiaba por todos los preceptos que tenían el pueblo de Israel, ¿verdad? No podían comer de ciertos animales, eran considerados inmundos para él. Y él dice eso, ¿verdad? Y la voz le dice: lo que Dios limpió, no le llames tú como. Y se repitió eso 3 veces, ¿verdad? Y Pedro está extrañado y está confuso y no sabe qué querrá decir esto. ¿Qué me querrá decir el Señor? Y luego la voz le dice: baja, unos hombres te buscan. Pedro bajó porque estaba en el terrado de la casa, y luego habla con los enviados de Cornelio y ya le dicen, y entonces Pedro entiende que él debe de ir con ellos, no se debe de ir con ellos. Y otro día cuando llegan y es recibido por Cornelio, y aquel hombre se le inclina, y Pedro le levanta y le dice: yo soy hombre igual que tú. Y entran al aposento donde estaban esperando a Pedro, y hay bastante gente, hay parientes de Cornelio, la familia de él, amigos, soldados, siervos y esclavos. Y él dice: ahora entiendo lo que el Señor me ha dicho, que él se goza de todos aquellos que le aceptan. Por eso es por lo que hay que predicar el Evangelio. Por eso es por lo que hay que decir esto. Con tristeza, ¿verdad? y con respeto les menciono esto a aquellos que quizás puedan oír esta predicación en las redes sociales. Con todo respeto les digo, son religiosos, creen, pero están haciendo a un lado muchas cosas de la palabra del Señor. Las cosas del Señor hay que cumplirlas siempre. El plan de salvación, ¿verdad?,
está aquí en las Escrituras. La organización de la iglesia está aquí en las Escrituras. Hoy hay muchas organizaciones en las denominaciones, en el grupo, en la iglesia católica, tienen organizaciones del hombre. Ellos tienen un hombre que está sobre todo, ¿verdad? Que viene siendo el obispo de la ciudad de Roma, que es el Papa, le llaman el Papa, ¿verdad? Y que es, para ellos es el representante de Cristo en la tierra. Pero la Escritura no habla nada de eso, no menciona nada de eso. Cada congregación es dirigida por los ancianos, llamados también obispos, llamados también pastores. Así se conocen en las Escrituras. Y hay una cita en Hechos 20-28 donde están estos nombres, estos tres nombres. Antes dice, ahí en Hechos 20, ¿verdad? Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso. Y luego después en el versículo 28 de Hechos 20, el apóstol Pablo le exhorta, dice, mirad por vosotros, les dice a los ancianos, y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está, ancianos, obispos. Y luego dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Para apacentar, los pastores apacientan. Así que ahí está todo eso. Entonces, todo eso está en las Escrituras. ¿Por qué vamos a tener cosas que Dios no ha mandado? ¿Por qué vamos a decir el bautismo no es necesario para la salvación? Nuestro Señor Jesucristo ordena, manda, es un mandamiento del Señor. Marcos 16, versículos 15 y 16, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 13, versículo 21, dice el bautismo que corresponde a esto, de lo que él está escribiendo allí a la iglesia del exilio, nos salva. No como corresponde a una, no como quitando las cosas e inmundicias, sino como corresponde a una buena conciencia delante de Dios. Una conciencia limpia en la que podemos saber que el Señor perdona nuestros pecados. La sangre, el sacrificio de Jesucristo perdona nuestros pecados. Esto es lo que hay que predicar. Son tres puntos que solamente les voy a mencionar. Esta es la introducción solamente, ¿verdad? Pero son tres puntos que nada más se los voy a mencionar. El primer punto es el amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado todo aquel que en él crea, o el que en él cree, perdón, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Evangelio, ¿verdad? De acuerdo con lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 hasta el versículo 8. Y las condiciones para la salvación. Estos tres puntos es de los cuales siempre hay que predicar de Cristo. Así que cuando hablamos del amor de Dios, ¿qué podemos decir del amor de Dios? Bueno, Juan 3:16. Ahí en Juan 3:16, lo que el apóstol Pablo dice allá en Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 8, hablando de cómo debemos de acuerdo con el Señor Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó de su divinidad y vino a este mundo y murió y tuvo una muerte de cruz. Es un sacrificio. Bueno, en el Antiguo Testamento están los sacrificios.
están los sacrificios. El Señor, ¿verdad? En aquel pueblo que Él escogió y sacó de la esclavitud de Egipto, les dio un tabernáculo, les dio un sacerdocio y les dio un sistema de sacrificios. Pero en el libro de los Hebreos leemos allá en el capítulo 10 de Hebreos, ¿verdad? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, a todos los que a Él se acercan. Hay que hablar de eso, de ese sacrificio. Hay que hablar del Evangelio, hay que hablar de las condiciones para salvación, hay que hablar de la fe en Cristo, hay que hablar del arrepentimiento. El Señor Jesucristo dice, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que hay que hablar de la confesión, de confesar a Jesucristo. El Señor dice, todo aquel que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Dice en Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. No os conozco. Allí va a estar negando a aquellos que obedecieron el Evangelio y se alejaron y se arrepintieron, pero creyeron que estaban bien. No está hablando de los que nunca oyeron el Evangelio, ni creyeron en Dios, como dice Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8. En el segundo de Tesalonicenses, cuando dice, cuando se manifieste el Señor en los cielos, a dar retribución a aquellos que no obedecen el Evangelio, ni conocen a Dios, ni quieren saber nada de Él. Por eso así dice el profeta, vengan, pregunten por las sendas antiguas. Por eso les dice hoy a la gente, el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay que recibir el perdón de pecados cuando nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos 2:47 en la parte final, y el Señor añadía a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Él, a la iglesia que Él edificó en aquel Pentecostés después de la Pascua en la que Él murió. Él la edificó. Él había dicho, edificaré mi iglesia. Cuando nos arrepentimos, cuando el hombre se arrepiente, se bautiza, confesando a Jesucristo, que ha oído el Evangelio, surge del agua, porque el bautismo es en agua, en mucha agua, es sepultado, es lo que significa la palabra bautismo. Y el Señor, dice la Escritura, Hechos 2:47, le añade a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Otra vez pregunto. A la iglesia que Él edificó, a la iglesia de Él. La iglesia no tiene nombre, la iglesia es propiedad de Jesucristo. Hechos 20:28, la cual ganó con su sangre. Él la compró. ¿Quieres pertenecer a esta iglesia del Señor? Lo único que necesitas es confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirte de tus pecados, ser bautizado y después del bautismo llevar una vida fiel delante de Él. Tú que oyes en las redes sociales, usted busque la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Búsquela en internet y allí cerca de donde usted vive habrá una congregación. Acérquese a un hermano, a un predicador, a un anciano. Me refiero a uno de las autoridades de la iglesia y pregunte acerca del plan de salvación.
La invitación es la predicación, pero cantamos un himno.